Esperemos que el clima nos acompañe. Crecí escuchando a mi abuelo Pancho decir frases como estas, o como, ay Elisa, espero que llueva para salvar la cosecha, o ay Elisa, que deje de llover. Mi abuelo Pancho nació en Winifreda y dedicó su vida a trabajar la tierra en La Berta, un campo que tenía junto a su hermano Fortunato, cerca de General Pico en La Pampa. Hoy ese campo lo administra mi primo y padrino, Panchito. En esa transmisión de conocimientos, recursos, trabajo, pero sobre todo amor y respeto por la naturaleza que es tan propia de la actividad agropecuaria. Cuando mi abuelo trabajaba el campo en La Berta, la temperatura del planeta era aproximadamente igual que la que había sido antes de la Revolución Industrial, cuando las emisiones de carbono empezaron a subir, producto del desarrollo económico. Hoy, cuando mi padrino Panchito toma las mismas decisiones, cuánto sembrar de maíz, de girasol, de soja, de trigo, en la misma tierra, en el mismo lugar, la temperatura del planeta es 1,3 grados más alto que lo que era en aquel entonces. 1,3. No parece tanto, parece poco, pero no lo es. En el Acuerdo de París, que firmaron todos los países hace unos cuantos años, se fijó como meta que la temperatura del planeta no debería subir más de 1,5 grados. Es decir, ya estamos ahí. 2 como máximo, por sobre la temperatura antes de la Revolución Industrial. Y esto no es una meta arbitraria que se les ocurrió, sino que los científicos del clima advierten que nunca la temperatura del planeta pasó ese umbral. Es decir, ¿hubo cambio climático antes? Sí. ¿Subió la temperatura del planeta antes? Sí. Pero la clave es que cuando eso ocurrió no había humanidad. Nunca convivió la humanidad con fluctuaciones de la temperatura por arriba de 2 grados de temperatura. Y en general escapo a las visiones apocalípticas del cambio climático, pero debo reconocer que exige una alta dosis de coraje desafiar a este estadístico. ¿Qué significa 1,3 grados para el campo, para ustedes? Significa que los patrones del clima cambian. Olas de calor, sequías, inundaciones se hacen más intensas y más frecuentes. Significa que todos los conocimientos que mi abuelo Pancho le transmitió a Panchito sobre los patrones del clima, las estaciones en esa zona de La Pampa, ya no rigen más y hay que aprender de nuevo. Y que si las futuras generaciones van a seguir trabajando La Berta, van a tener que aprender de nuevo también los patrones del clima. El clima es un insumo para el campo. Lo sabemos cada vez que rezamos para que el clima nos acompañe. Si el clima no nos acompaña, si el clima cambia, si el clima se vuelve errático, el campo lo siente, el campo pierde y el campo pierde primero. Y ahí sí, el aumento en la temperatura, el 1,3, el cambio climático, deja de ser solamente un estadístico, deja de ser una agenda impuesta y pasa a ser algo personal para el campo. ¿Por qué sube la temperatura? La temperatura sube porque las emisiones de carbono asociadas a la actividad agropecuaria, a la actividad industrial, no han parado de subir. Y acá viene un dato que para mí es sorprendente. Hace mucho que escuchamos de cambio climático, de impuestos al carbono, de las barreras arancelarias que pone Europa, de gobiernos que están a favor, de gobiernos que están en contra, de la agenda verde.
Y uno diría, bueno, seguramente las emisiones de carbono algo bajaron o disminuyeron al menos, o están creciendo menos. Y la respuesta es cero, nada. Las emisiones de carbono desde 1950 o desde 1954, cuando mi abuelo Pancho empezó a trabajar el campo, están subiendo sostenidamente. Y eso explica por qué la temperatura sube sostenidamente y por qué los patrones del clima cambian sostenidamente. Y Elisa, entonces, nos estás diciendo que en todo este tiempo nadie hizo nada y el campo sí tiene que hacer algo. Siempre la misma historia, que el campo se encargue. No, un rotundo no. Pero la pregunta es válida, es una pregunta muy válida. ¿Tiene el campo que hacer algo respecto al cambio climático? ¿Por qué el campo tiene que hacer algo? Y la respuesta para mí es clara, porque al campo le conviene. Te conviene, nos conviene que el clima nos acompañe. No es por altruismo, no es por compromiso social, no es ponerme la etiqueta de yo cuido la naturaleza, es que me conviene en el campo que el clima me acompañe. ¿Y qué puede hacer el campo respecto al cambio climático? Lo primero para mí es comunicar. Ustedes a hoy han hecho mucho más que muchos en controlar las emisiones de carbono. Con el desarrollo de la siembra directa, ustedes han desarrollado una tecnología que cuida el suelo y que promueve la captura de carbono en el suelo. De todas las formas que hay para capturar carbono desde la atmósfera y removerlo, la captura que hace un suelo sano es la más potente y eficiente. Ustedes han hecho esto, pero esto lo tienen que decir, esto se tiene que saber. Igualmente importante es, esto lo tienen que medir. ¿Vos sabés cuánto captura tu suelo en el campo? Yo no tengo idea, la Berta no lo sabe. Es imposible poder comunicar, poder medir, poder ponerle un precio a la captura de carbono si no sabemos cuánto es en nuestra hectárea de campo. Medir es fundamental. Cuando los mercados de carbono surjan, no solamente va a haber que pagar por la emisión, sino que vamos a poder percibir un precio por la captura de carbono en el campo. Pero para eso debemos saber cuánto es. El cambio climático, por mucho tiempo, lo vivimos como un problema del futuro, de las futuras generaciones. Y no solo que el problema ya es hoy, estamos casi en el 1.5, sino que para el campo no existe esto de problema para las futuras generaciones. El abuelo trabaja junto con el nieto y las generaciones se van superponiendo en este traspaso de recursos y de trabajo, pero sobre todo de cuidado de la tierra, que es propia de la actividad que ustedes desarrollan. Y si hay algo que nos conviene a todos, al abuelo, al nieto y a todas las generaciones, es que el clima nos acompañe. Quisiera presentarles a otro profesor, Walter Bethgen, que es investigador senior de la Universidad de Columbia. Walter, bueno. Es que una de las cosas que me hiciste pensar es uno tiende a complicar definiciones de conceptos, ¿no? Es típico, uno complica las cosas. Y una de las cosas que tiende a complicar es el concepto de sostenibilidad. Definiciones intelectuales complicadas, con palabras difíciles. Tu charla me hizo pensar en la que yo creo que es la definición más simple y más clara que yo conozco, que es una producción sostenible es aquella que no compromete la capacidad de producir de las generaciones que le siguen. Y tu cuento de tu abuelo Pancho y tu tío Panchito me hace pensar eso. El productor agropecuario
Su sueño es ese, siempre es ese. Es que esta tierra la trabajo yo, la trabaja mi hijo, la trabaja mi nieto. Ese es el mejor concepto de sostenibilidad y te agradezco mucho por haberlo bajado a tierra. Gracias, Walter. Un gusto. Es exactamente así. Bueno, los dejo en buena compañía y mucha suerte. Gracias.